Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Pues bueno, continuando con la sección de glosario del canal que apenas está en fase de prueba, hoy vamos a ver qué es un kernel. Este es un término bastante común y que generalmente cuando se llega a Linux es difícil de comprender, ya que no hay un equivalente como tal. Ahora bien, pues bueno, para esto afuera pues es un día bastante nublado y yo para el video de hoy elegí una cerveza que he tomado bastante. Es la cerveza Corona. Y pues prácticamente la puedo identificar de todas porque creo que es la que más he tomado, ¿no? Sobre todo en mi época de estudiante. Y muchos que están escuchando esto creen que no es cierto. Yo les subí imágenes al grupo porque pues obviamente no me ven, pero ahora sí van a tener ASMR de cuando yo destape esto. Así que ahí va. Ajá. Y bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar. El kernel es un componente central de un sistema operativo y sirve como interfaz principal entre el hardware físico de la computadora y los procesos que se ejecutan en ella. El kernel permite que varias aplicaciones compartan recursos de hardware al proporcionar acceso a la CPU, es decir, el procesador, la memoria y las entradas y salidas de disco, al igual que las redes. Ahora, para esto, yo les quiero poner una analogía muy simple que yo creo que todo mundo va a entender. Imaginen que una computadora comprende una serie de capas o está formada por una serie de capas, siendo la capa más interna el hardware y las capas más externas las aplicaciones de software que se ejecutan en la computadora, ¿no? Y basados en esto, el kernel se estaría colocando entre el hardware y las aplicaciones. Y esto por una sola razón, porque no solo es responsable de administrar los recursos del hardware y ejecutar los programas de software, sino también, y muy importante, supervisar las interacciones entre estas capas. Por eso es que va justamente en medio, ¿no? Les iba a poner la analogía de un sándwich, pero pues creo que en otros países se preparan de manera diferente pues los sándwiches. Así que pues quédense con ese concepto, ¿no? Ahora bien, las computadoras modernas dividen la memoria en espacio de kernel y en espacio de usuario. El espacio de usuario es donde se ejecuta el software de la aplicación, que esto directamente en Linux se traduciría al entorno. Y aquí hay muchos ejemplos de entorno: KDE, Mate, Genome, XFCE, Deepin, entre muchos otros, Cinnamon, LXDE y todos los que ya conocen. Ahora, aquí un super paréntesis, porque aquí la única condición que nos dice es que es ese espacio donde el usuario ejecuta software. Por lo tanto, también entrarían los Window Manager, como VSpawn, como i3, como Awesome, como Healthstone Window Manager, Evil Window Manager, pese a ser gestores de ventanas o administradores de ventanas como Qtile y demás, entran en esa misma categoría de ser el espacio donde se ejecuta el software. Por ende, se llega a considerar espacio de usuario. Ahora bien, mientras que el espacio del kernel
se dedica al trabajo entre bastidores o por detrás y es necesario para ejecutar en una computadora. Es decir, que uno depende del otro, como la asignación de memoria, la gestión de procesos, y debido a esta separación del kernel y de espacios de usuario, el trabajo realizado por el kernel pues no suele ser visible para el usuario. Cuando tú ejecutas una orden o inicias una interfaz gráfica, por ejemplo el Fedora Media Writer en realidad está dándole órdenes al kernel y ese espacio no se ve. Entonces hay que entender esto de la manera correcta. Es simplemente el núcleo del sistema operativo y lo que permite que se ejecuten esas instrucciones. Entonces también se puede ver como ese punto intermedio. Y me gustaría que se quedaran con este concepto porque es la manera más simple en la que yo pude resumir la información, obviamente de distintas fuentes oficiales, incluso en las Frequent Asked Questions de los sitios de distintas distribuciones, también se toma este apartado, pero va un poquito más enfocado al sistema operativo que se está utilizando. Entonces yo decidí hacer un solo concepto, que es este que les estoy dando, en base a la recopilación del estado más puro de definición que se tiene como kernel en sitios oficiales de Linux. Ahora, debido a que es un concepto muy pequeño, ¿no? Y pues obviamente no sobra espacio, aquí también me gustaría meter algo que es el superusuario, ¿no? El superusuario es simplemente el nombre que se le da al usuario administrador. Eso es lo que vagamente te dicen, pero va un poquito más para allá. Y así que vamos a estar tomando en cuenta los distintos nombres, al menos los más comunes. Y pues bueno, déjenme darle otro sorbo a esta corona que está bastante buena. No, otro trip, gente. El superusuario es una cuenta con amplios privilegios, lo que la hace útil para la administración del sistema. Esta cuenta también se conoce con otros nombres, como root, administrador y supervisor, ¿no? Obviamente, si tú esto lo ves en términos de documentación oficial en inglés, pues el de root se mantiene. Muy probablemente le digan admin o supervisor, ¿no? Pero pues bueno, los privilegios del superusuario no están restringidos y puede realizar cualquier acción disponible en un sistema, incluidas las potencialmente peligrosas, como agregar o eliminar usuarios o instalar y eliminar software. Esa, al menos para mí, es la función principal y más importante debido al enfoque que yo le doy al canal. Y debido a estos amplios privilegios, los peligros son potencialmente dañinos, o las consecuencias que acompañan a estos peligros potenciales pues son igual de suma importancia. Generalmente, y esto lo he repetido casi en todos los videos, se considera una buena práctica crear otras cuentas que no sean superusuario o superuser para el trabajo regular y evitar el uso de la cuenta del superusuario en las funciones diarias. Aquí me gustaría mencionar un ejemplo y que considero que es un error por parte de algunas personas, que todo el mundo ya sabe quién, ¿no? Pero hay usuarios que utilizan, por ejemplo, Parrot o Kali Linux y le quieren dar ese uso convencional o de casa, cuando en realidad el sistema no está hecho para ese objetivo.
quieren estar todo el tiempo bajo el usuario root y no están conscientes de los peligros que puede traer, porque de haber o de hacer algo mal, pues puedes dejar inservible el sistema. Ahora bien, ese es un caso muy particular que yo veo muy marcado en la comunidad y en distintos grupos, porque tienen ese sistema operativo instalado, porque obviamente herramientas como Wireshark necesitan de correr como usuario root para poder funcionar de manera efectiva y eficiente. Más sin en cambio para el uso doméstico, el uso convencional, no es lo más apto, porque pones en riesgo todo el tiempo a tu sistema operativo. Y bueno, aquí ya sería extendernos demasiado, pero a rasgos generales el objetivo de Kali Linux o de Parrot en su momento, porque ahorita el proyecto ya se deformó bastante, era no dejar rastro, y por eso no se recomendaba instalarse en un PC físico. Había su excepción, que era el modo de persistencia en una USB, pero era muy específico, ¿no? Más sin en cambio, pues lo que se buscaba era no dejar rastro, y por ende única y exclusivamente utilizarlo en el modo live. Pero bueno, hay personas que utilizan Linux de manera muy rara, y pues siento que todavía les falta un poquito, ¿no? O al menos pues están jugando por ahí nada más. Así que, llevándolo a un poquito el siguiente plano, se maneja casi el mismo esquema en sistemas operativos similares a Unix o a Unix, como algunos le dicen, y allí se pueden crear cuentas de no superusuario que sean miembros del grupo sudo. En algún momento, aquí en mi canal, se mostró de cómo modificar el archivo sudoers, que es un archivo que administra y gestiona esos permisos temporales en distribuciones básicas como Debian y como Ubuntu. Ahora, si nos vamos directamente a lo que se define como los miembros del grupo sudo, son aquellos que tienen la capacidad de anteponer cualquier comando, la palabra sudo, para elevar temporalmente sus permisos a los del superusuario, y esto permite realizar tareas administrativas sin tener que cambiar a la cuenta de root. Es decir, tener una cuenta con tu nombre, en mi caso Satiel, y cada que se le ordene al equipo realizar una tarea administrativa como instalar o desinstalar software, elevar temporalmente durante la sesión de la terminal los privilegios para instalar sin tener que desloguearte o cerrar la sesión o tener que cambiar de usuario. Es momentáneamente solo durante esa acción. Dependiendo de cómo se comporten los sistemas operativos, hay algunos donde el comando sudo mantiene la contraseña dentro de la sesión de la terminal hasta que se cierra la sesión. Esto con la finalidad de no estarla introduciendo de manera tan constante. Y aquí depende porque pues puede variar bastante. Y eso sería lo que tú tienes que saber técnicamente hablando, de manera simple, de lo que es un superusuario y cuál es su función en Linux. Es meramente gestionar y administrar permisos y no tener que caer en cerrar la sesión, retomar tu trabajo nuevamente donde lo dejaste, sino hacerlo de manera temporal para acortar tiempo, por decirlo así. Y obviamente nada más van a poder acceder al sudo aquellos que tengan la contraseña de root. Por ende, pues ese sería un candado de seguridad. Así que eso sería todo por parte de esta sección. Espero que les haya gustado. Todavía no tiene nombre. Yo por el momento pues la sigo conservando porque pues apenas es el segundo video con
el clasificación de glosario, aunque muchos, como por ejemplo el amigo José Flores, me dice que le ponga el diccionario de Satiel, aunque siento que se escucharía un poquito ególatra, ¿no? Si de por sí a mí me critican de que, ay, ¿quién te crees? ¿Y por qué dices que la fuente eres tú? Pero pudiera ser. Yo creo que me voy a guiar en la mayoría y pues se los comunico por si alguien quisiera, pues como que nombrar la serie, ¿no? Yo creo que si ustedes comentan un nombre para esta sección, pues yo no tengo ningún problema. La que tenga más likes, pues es la que se va a quedar. Entonces, pues bueno, saludcito por esa. Creo que me recuerda a mi época de estudiante esta cerveza. Es de burbuja muy finita, así súper de espuma blanca. Tiene buena... Sí. Ya como comentario final, en el video anterior pues se me salió de control la sección y me acabé tomando 3 Sigs de la Stella Artois. Así que pues bueno, espero que hayan entendido, espero haber sido lo más claro posible. Muchas veces a mí se me pide que use tecnicismos, pero no lo veo tan eficiente ya aplicado en un tutorial porque quita tiempo, ¿no? Entonces yo entiendo su desesperación, su frustración porque quieren contenido extremadamente técnico, pero para mí es mejor introducir al usuario y ya una vez que esté dentro, que él investigue por su cuenta un poquito para pues sobre todo enseñarlo a buscar desde allí, desde que tiene su primer contacto con Linux y no darle todo pues ya hecho. Esa es una, y la otra porque lleva tiempo hablar de esto, de explicarlo a palabras simples, y obviamente también influye bastante el año en que tú aprendiste a la palabra de Linux, qué es free software, qué es open source. Las definiciones han ido cambiando con el transcurso de los años y se han deformado un poquito. Entonces puede que incluso si tú conociste Linux por ahí de la edad de piedra, pues el concepto no esté tan bien aceptado por ti. Y si es que eres un usuario igual recién egresado de una universidad donde tal vez estamos en época de COVID y cosas así, pues tal vez no te lo dejen tan profundo el concepto, te lo den así a grandes rasgos, muy a rajatabla, y también considero que no está al 100% correcto. Para mí, yo leí muchas definiciones, leí varias fuentes oficiales, obviamente, y traté de hacer estos conceptos de la manera más simple, ni tan específica como el usuario de la edad de piedra, pero tampoco dejando de lado cosas importantes como el usuario que nació en época de COVID y que te dice la reverenda estupidez. Es más, vamos a decirlo con educación. Te dice la sandez de que quién utiliza la terminal en pleno 2022. O sea, créanme que ese tipo de personas, no sé ni por qué a veces compartimos plataforma, pero bueno, tristemente hay de todo. Entonces, yo espero que si ustedes quisieran complementar un poco con un punto clave, no toda la definición entera, sino un punto clave, pues lo pueden dejar allí, aquí abajito en los comentarios. Y si sienten que me faltó un poquito más, algo muy importante que se me haya escapado, porque también me puede pasar, pues déjenlo abajo. Y si consideran que esta información es buena, que el concepto es bueno, que toqué tal vez la clave o que el concepto pues lo pude resumir bien, pues te agradecería que compartieras el video, que te suscribieras,
que me regalaras un like, porque a mí me motiva enormemente en seguir generando contenido. Así es que pues con esto terminamos la sección. Le voy a dar otro shot. Y pues aquí lo que tiene la cerveza, y eso sí también me he dado cuenta, es que el agua es un poquito más dura a comparación de otros lados. Entonces le cambia ligeramente el sabor, pero pues bueno, eso sería prácticamente todo. Y pues bueno, ahora sí, nos estaríamos viendo en el próximo video. Yo soy Satiel, suscríbete. Bye.